vez si nos podés dar algunas recomendaciones para las familias sobre cómo pueden manejar la situación emocional en este contexto. Sí, es importante recordar que esto es transitorio y temporal, pero no sabemos cuánto va a tardar. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que no es una carrera de 100 metros donde vamos a intentar con mucha intensidad gastar, sobrecargar nuestros recursos, sino que tenemos que irlos administrando para evitar la fatiga en el tiempo, porque esto es una maratón. Asimismo, deberíamos siempre poder reconocernos unos a otros en nuestro sistema familiar que somos protagonistas de esta experiencia. Todas las familias, aún en su enorme diversidad, en diferentes estratos socioeconómicos, las que tienen que sobrevivir día a día buscando su alimento o las que pueden prever, por ejemplo, 15 días de alimentos, las que en un solo cuarto tienen su cocina, su espacio de interacción y además allí ahora hay que estar haciendo tareas o estudiar, como las que tenían previsto 1 o 2 escritorios, pero no tal vez 3 o 4 para las personas que están teletrabajando. Toda esa diversidad de familias están siendo protagonistas. Reconocernos protagonistas es fundamental. Estamos enfrentando esto, afrontando esto, ajustándonos todos los días, encontrando mejores maneras de lidiar con el distanciamiento físico, manteniendo la cercanía emocional, de lidiar con la sobrecarga que implica esos muchos roles en un mismo espacio físico y en un mismo espacio de familia, de multiplicar nuestros roles. La triple jornada de las mujeres que se ha descrito en nuestras familias produce mucha sobrecarga y mucha también fatiga, porque hay que hacer el cuido, si habían además condiciones previas en esa familia de discapacidad o de cuidado de una persona con enfermedad, todavía se mantiene más las tareas escolares, las tareas laborales, las tareas domésticas. Es importante reconocernos protagonistas en ese esfuerzo y reconocernos que lo estamos haciendo bien, aun y si a veces nos sentimos mal. Y en esto, el segundo importante consejo o recomendación tendría que ver con reconocer la función de nuestras emociones. Sentirnos mal frente a una pandemia y a una crisis, sentir ansiedad, sentir frustración, sentir miedo, es una reacción absolutamente natural que nos permite tomar conciencia de que necesitamos darnos un permiso para parar, para expresar esas emociones y pasar entonces a alguna estrategia de autocuidado. Y por estrategia de autocuidado no estamos diciendo darnos un día libre en un parque, que quizás no es posible, o permitirnos abandonar algunas de nuestras actividades, que quizás no es posible en el nivel de demanda que tenemos, pero sí, por ejemplo, tener tiempo de reconocer, y físicamente también, esta es una señal, hay cambios en nuestra forma de vestirnos, en nuestra apariencia personal, no me ha dado tiempo de disfrutar de un baño. Por ejemplo, he tenido chance de salir y ver el sol en las mañanas, ir a mi jardín y despejarme 2, 3 minutos respirando, viendo mis plantas. Es muy importante que recordemos que el autocuidado comienza después de que reconocemos nuestras emociones y le damos un lugar. Muchas veces no vamos a tener una respuesta ni una solución, pero el decir, aquí estoy, estamos juntos como familia, entiendo porque yo también me siento triste, alivia la ansiedad, la tensión. Es mucho más difícil y produce más ansiedad lidiar en la vida cotidiana con la expresión de está todo bien, todo está bien, con cara de angustia, con cara de tristeza, porque esa ambigüedad nos produce más ansiedad. Necesitamos darle un espacio a la expresión emocional también de estas otras emociones que nos incomodan, hablar de ello y reforzar mucho que esto es una maratón que se corre un día a la vez, que como sistema familiar estamos validando constantemente las acciones que unos y otros hacemos. También es muy importante poder como discernir si nuestro rendimiento es un rendimiento que ha bajado o un sobre rendimiento, porque ninguna de las dos cosas sería algo saludable a largo plazo. Dormir bien, tener tiempo de también alimentarnos con tranquilidad, de soltar lo que no es una prioridad y aprender a ser flexibles son formas de lidiar con esta maratón en familia. Mónica, aun cuando haya pasado la pandemia, ¿cuáles de esas recomendaciones pueden continuar vigentes para las familias? En esta pandemia vamos a haber aprendido cosas y cuando la pandemia disminuya el nivel de amenaza en el sentido del contagio de la enfermedad, igual continuaremos lidiando con los cambios económicos, los cambios emocionales, los
las situaciones o los cambios que ya acontecían en nuestra familia que se van a ver cronificado. Y entonces tenemos que seguirle dando espacio a la expresión emocional, pero más importante aún, tenemos que encontrar cuáles fueron nuestros aliados del cuidado o aliados del cuido. ¿Y a qué me refiero con esto? No son solo personas o vínculos o llamadas telefónicas que podemos hacer a veces, son también las distracciones que nos permiten un tiempo de pausa, reconexión con nosotros y volver a continuar o intentar continuar con las tareas. Son también, por ejemplo, la música, es también la conexión con la espiritualidad. Muchas veces puede ser una mascota, el tiempo de parar y decir, voy a conectarme con mi mascota, voy a conectarme con mi jardín. Todos estos elementos que no son solo personas, sino también son nuestros recursos fuertes, son nuestros aliados, fueron nuestros aliados durante la pandemia y si les reconocemos y les damos un espacio, nos van a ayudar a lidiar con las secuelas del estrés crónico que vivimos en la pandemia y el reajuste de nuevo después de haber transitado por esta maratón, porque vamos a haber acumulado fatiga y tenemos también que poder darnos permiso de reacomodos y transiciones a lo que nuevamente nos permita sentirnos cómodos y cómodas al volver a reconstruir una vida cotidiana, ojalá con un nuevo tejido social solidario, porque mantener la esperanza es fundamental para atravesar en familia esta pandemia y es la solidaridad la que nos devuelve la esperanza. Nuevas formas de solidaridad probablemente. Es importante volver a conectarnos con el sentido de la humanidad más básica en el contacto, porque habremos aprendido a distanciarnos físicamente, a tener una serie de actividades preventivas en términos de salud, pero a nivel social, nuestra conexión y nuestro tejido cercano, la solidaridad es lo que nos puede ayudar a construir una nueva versión, probablemente que implica cambios en nuestras formas previas de interacción, pero ojalá una interacción que construya socialmente un sentido de comunidad.